Bueno, hola. Hoy vamos a hablar de esta tratatoria que dio Méndez de Rocha. Yo soy Sebastián. Yo soy Jonathan. Yo soy Andrés. Y yo soy Sara. Bueno, entonces en primer lugar, esta vez queríamos hablar un poco de cuál es la aproximación de Méndez de Rocha hacia lo que es la naturaleza y hacia lo que son los elementos. Pues para Méndez de Rocha, digamos que el conocimiento y todo el ser humano, digamos, se basa un poco en esa relación que tiene con el medio ambiente. Él dice que me parece muy interesante como la frase con la que él inicia como todo el conversatorio, pues no lo inicia como tal, pero sí lo como que introduce todo, y es como él aborda el tema de la naturaleza. Y es que para Méndez de Rocha, digamos que todo lo que es la civilización se mide en cómo el ser humano ha sido capaz de transformar eso. Él dice literalmente cómo la civilización se mide es más en lo que se sabe más que en lo que se ve. Y es interesante esto es porque siempre hemos dicho en la clase que precisamente lo que tiene especialmente Rocha es que él trabaja sobre el elemento, como que no es tanto el estudio teórico que él hace, sino es más el acercamiento literal a lo que es el material, a lo que es la topografía, a lo que es el escenario. Entonces, por eso me parece importante empezar como con esto para introducir un poco lo que es esta charla. Bueno, pues dentro de lo que decías llama mucho la atención como esto que él narra de la historia, por así decirle, de los ríos, que en Rusia entre el Volga y otro que no recuerdo, o tantas conexiones que hay del Amazonas o el río Mississippi, creo que es en los Estados Unidos que todo como que se conecta a partir de los ríos, y que pues que una buena conexión naval, ya sea pues a pequeña o gran escala, es importantísimo para no generar relaciones con demás países, culturas y demás, ¿no? Que eso también hace un poquito más de falta por aquí en Latinoamérica, como de verdad conectarnos todos con todos, que pues es Brasil de este costado y luego todo lo más latinoamericano del otro. Entonces que sí falta como esa relación más profunda. Bueno, y como continuando lo que decía, hay una frase que él repitió mucho que a mí pues me gustó, que dice como si sabemos que vamos a morir, no nacemos para morir, sino que nacemos para continuar. Creo que tiene que ver con el tema de que él piensa que nosotros deberíamos como conectarnos, porque habla, por ejemplo, de todo el tema de cómo el conocimiento en realidad es algo que se va construyendo y que como arquitectura, como en la escuela de arquitectura, lo que crea la formación es realmente como nuestra historia tiene que continuar para que no se nos olvide como ese pasado que tenemos y poder seguir avanzando respecto a eso. Y por eso pienso que lo que hablaba yo una de y bueno, lo que hablaba Méndez de Rocha, de poder conectar como América, así como lo hacía, pues como lo hizo Europa, es algo de esa idea de poder continuar y de entender el territorio, no como lo fraccionamos políticamente y lo dividimos, porque él también hablaba mucho sobre cómo la arquitectura siempre pues va a ser política, sino que lo ve más como que el espacio es algo natural y es algo pues que no podemos dividir, y que si lo viéramos todos así, pues sería mucho más fácil hacer una arquitectura que pues nos sirviera a todos. Y no, es que esta charla me parece, como muchas de las que hemos visto, densa, llena de temas, llena de elementos claves de los que él habla. Me gusta muchísimo lo que dicen, me parece súper interesante porque es algo que a mí me gusta mucho, como él habla de que como especie vamos descubriendo un poco esos misterios de la ciencia, de la naturaleza. Mediante la ciencia vamos descubriendo esos misterios de la naturaleza, mediante esa curiosidad, y a él se le nota que le gusta y es muy importante para él en la vida ser curioso y preguntarse las cosas, qué es lo que pasaría si, qué es lo que pasa con, qué. Y por eso relata mucho esos ejemplos de Galileo con la Tierra, por eso, porque son pues personas que cambiaron el curso de la historia con esa curiosidad y con ese preguntarse. Aquí en este caso, con esa curiosidad que él tiene de preguntarse cómo sería Latinoamérica si se pudiera conectar, si fuéramos más allá de lo que ya tenemos, si pudiéramos conectar el Pacífico con el Caribe, y pues algo muy que viene como de una es pensar en esas ciudades que nacerían en esos ríos, esas nuevas conexiones y ese nuevo como planteamiento geográfico que a él le parecía uno de los temas más importantes, la geografía, cómo
pues al conocer y al volvernos más capaces en descubrir esos misterios de la naturaleza, podríamos también generar nuevas cosas y eso me inspiró mucho en la charla y veo que ustedes también, es súper interesante, muy chévere. No sé qué más quieren agregar. No sé si entonces ya como para cerrar podemos decir que sí, como concretando todo lo que hemos dicho es algo que también pues decía Méndez de Rocha ahorita en el video, es que sí, otra vez reiterando todo lo que es la educación para él, como lo decía Sara, el retomar lo que ya vimos y volverlo mejor o copiar y aprender del pasado y cosas así como para, si Europa ya logró unas cosas y ha tenido unos resultados, pues nosotros para acá que somos países jóvenes también deberíamos como aplicar cosas funcionales y evitar las cosas que han fallado. Entonces también por eso él como habla de las guerras y demás, entonces como para eso le importa mucho la educación, la historia, el aprender de lo que ya ha pasado para mejorarlo. Ya, entonces eso es algo como un pensamiento muy chévere, muy bonito. Y ya. Bueno, gracias.